Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja para hablaros de las primeras monedas de oro andalusí, las primeras monedas que los musulmanes acuñaron en la península ibérica. Esto lo hago porque Auri Calicó va a subastar el día 15 de febrero de 2024 el primer volumen de la colección Tonegawa. Esta colección no requiere ningún tipo de introducción ni de presentación para cualquier interesado en la moneda andalusí. Es una colección muy conocida y probablemente, o seguro vamos, sea la principal colección andalusí que está en manos privadas. Digo que es conocida no tanto por el volumen, que también, porque es una colección realmente espectacular, sino porque su dueño, que es Taufik Ibrahim, ha hecho mucho por divulgar esta colección. Ha presentado esta colección en muchos sitios, ha escrito él mismo artículos, ha dejado que otros estudiosos analicen sus piezas. Entonces, bueno, yo creo que es una colección muy importante y que, como digo, no solamente por en sí el haber montado la colección, sino también por haber trascendido a esto y haber sido fruto de muchos estudios. Bueno, como digo, esto se va a subastar el día 15 de febrero y además, bueno, Auri Calicó también organiza una subasta online para el día 14. Bien, sin más introducción, vámonos con estos primeros oros andalusíes. Y es que, bueno, como todo el mundo sabe, pues Tarik entró en la península ibérica en el año 92 de la Égira, que ese es el año 711 de nuestro calendario. Yo aquí voy a decir los años de la Égira y también los de nuestro calendario, pues para situarnos, ¿no? Digo los de la Égira pues porque aparecen en las monedas, no por otra cosa. Bueno, pues entonces en un primer momento, y casi desde el inicio, se empezaron a acuñar monedas de oro. Eran monedas bastante curiosas, de un peso de unos 3 gramos más o menos, quizá un poquito menos, y se acuñaron pues desde la plena conquista, o sea, desde el primer momento. De hecho, aparecieron ya desde la época de Musa ibn Musair. Estamos hablando del año 93 de la Égira, cuando empezaron a acuñarse, imaginad. A estas monedas de oro pequeñas se les llama dinares de indicción. Luego vamos a ver por qué se llama esto de dinares de indicción. Y es que todas ellas tienen una misma estructura. Tienen en el anverso una estrella en el centro, que es una estrella como muy característica. Cuando la vemos en una moneda así de oro ya decimos, vale, esto es un dinar de indicción. Y luego tiene unas leyendas en latín, en un latín abreviado, pero que representan textos coránicos. Y esto es algo como muy interesante, porque bueno, vemos que los andalusíes, en este primer momento, bueno, no sé si se pueden llamar todavía andalusíes, digamos, los musulmanes que entraron en la península estaban portando con ellos el idioma latino, ¿no? A la hora de hacer monedas, que no olvidemos que una moneda es un documento oficial. Bien, pues aparece una leyenda en latín, en un latín abreviado, como digo, alrededor de esta estrella, que indica en el nombre de Dios no hay Dios, sino Dios solo no tiene compañero. Esto es una sura, esto es un texto coránico que tiene distintas traducciones, pero bueno, esta es una de ellas, una de las que he podido ver. Bien, esto por parte del anverso. En el reverso lo que nos encontramos es un texto central y otro texto en la orla. En ambos casos son también en latín. Entonces, en el texto central aparece el año de indicción. Alguien dirá, ¿qué es eso del año de indicción? Bueno, pues es que este calendario de indicción, como se suele denominar, es un calendario bizantino. Lo introdujo Constantino allá por el año 313, después de Cristo, por supuesto. Constantino el Grande me estoy refiriendo. Y luego, pues ya se hizo oficial, era oficial en el Imperio Bizantino, pues a partir del siglo VI. Este calendario de indicción lo que hace es definir un ciclo de indicción que dura 15 años. O sea, son como que cada año se define dentro de este ciclo de indicción. Algo más o menos parecido a lo que hoy en día sería el calendario chino. Sabéis que van rotando, creo que el calendario chino tiene 12 años, ¿no? Y van con cada uno de ellos con un animal, ¿no? Pues digamos que sería algo parecido. También el tibetano también es un calendario cíclico, ¿no? Que define ciclos de años. Bueno, pues algo semejante a esto era el calendario de indicción. Lo único que yo sepa no se relacionaba ningún animal ni ningún otro concepto a cada año. Simplemente se le denominaba con un número y ya está.
Bien, bueno, pues entonces ahí en el centro del reverso de la moneda indica el año de indicción, o sea, el año según este calendario bizantino. De nuevo vemos este vínculo cultural tan fuerte que hay entre estos musulmanes que entraron y el imperio bizantino. Mientras que en la leyenda lo que nos indica es la procedencia de esta moneda. Lo que indica es sólido o dinar hecho en España en el año pues 95, por ejemplo, o 93 o el que toque, ¿no? Bien, pues esto es lo que son estas monedas, estos dinares de indicción. Como veis, tampoco es que tengan muchos datos y que son más o menos fáciles de identificar. Bueno, digo fáciles de identificar hasta cierto punto, porque luego en muchos casos estos dinares de indicción se acuñaron casi de cualquier manera. O sea, tienen unas leyendas muy degeneradas en algunos casos, no están bien escritos. En otros casos la acuñación no está muy centrada y queda la ceca, donde indica España, queda fuera. España, por supuesto, como un SPA o algo así. Y por supuesto entendiendo España como este territorio, ¿no? Como península ibérica. Nadie lo entienda como el Estado español actual, o sea, o el territorio que controla el Estado español, o sea, no tiene nada que ver, obviamente, ¿no? Pero bueno, estamos hablando del año 712 o 715, o sea, no quedaba todavía mucho para que apareciese España como país. Bueno, pues estos son dinares de indicción. Son monedas provisionales, como digo, hecho prácticamente de cualquier manera, con un oro proveniente fundamentalmente del saqueo a los visigodos. O sea, era el oro que agarraban los musulmanes los que lo convertían en estas monedas. Hay algunos autores que dicen que también pudo haber oro proveniente del norte de África acuñado, ¿eh? O sea, al parecer no solo era oro proveniente del saqueo, pero vamos, era fundamentalmente oro proveniente del saqueo. Como las acuñaciones, pues eso, son prácticamente provisionales, pues no siempre salen igual. Hay algunos dinares que tienen un cospel más grueso, otros que tienen un cospel más ancho. Bueno, pues hay una irregularidad muy grande en estos dinares de indicción, lo cual también les hace, pues a lo mejor, más atractivos, ¿no? Bien, luego, dentro de estos dinares de indicción hay unos que son curiosísimos, que son del año 98 de la Égira. Estamos hablando del año 716-717. Estos dinares se acuñaron en Córdoba y tienen unas leyendas que son en latín y otras que son en árabe. Y esto es algo impresionante porque también muestra este paso, ¿no? Este paso cultural de cómo estos musulmanes adoptaron toda esta cultura grecolatina, la hicieron propia y la siguieron desarrollando. Entonces estos dinares, bueno, son magníficos, son queridísimos por los coleccionistas, también son extremadamente raros. No sé cuántos puede haber, pero a lo mejor hay, no sé, 5, 8 ejemplares, 10 como mucho, una cosa así. O sea, son muy, muy, muy raros. Aquí la gran autoridad, o por lo menos mi gran autoridad al respecto de estos dinares, es Almudena Ariza, quien escribió un artículo al respecto de estos dinares bilingües y también dio una charla en la Casa de Córdoba, en la Casa Árabe de Córdoba, que está en YouTube. Así que os recomiendo encarecidamente que si os interesan estas acuñaciones, veáis la charla de Almudena porque es realmente buena. Por cierto, Almudena Ariza ha revisado el artículo que acompaña este podcast, me ha hecho varias correcciones y me ha revisado un poco también incluso la forma de expresarme, así que le estoy muy muy agradecido porque, bueno, pues gracias a nuestra amistad y a su conocimiento, por supuesto, pues este podcast y el artículo que le acompaña yo creo que tienen bastante más calidad que si lo hubiese hecho yo solo. Bueno, ya hemos hablado de estos dinares de indicción, también de los dinares bilingües, y esto quedó así, digamos, hasta el año 716, como digo, que es cuando aparecen los dinares bilingües. Pero aquí lo interesante es que décadas antes había habido una reforma importantísima en toda la moneda del califato omeya. Es la famosa reforma del califa Abd al-Malik. Abd al-Malik era el quinto califa omeya y, bueno, pues en su momento fue un califa muy poderoso, como todos los otros califas concentraban mucho poder en su persona, pero digamos que este hizo muy efectivo este poder. Digamos que en unos primeros momentos el imperio omeya pues, se expandió de manera muy rápida y luego, bueno, pues hacía falta que viniese un califa, entre comillas, poderoso que
hiciese grandes reformas para asentar lo que hoy en día llamaríamos una estructura de Estado, ¿no? Bueno, pues este califa fue Abd al-Malik, y dentro de todas las reformas que hizo también hubo una reforma monetaria importantísima. Esta reforma define el dinar como la única moneda para todo el califato, y además la define como una moneda puramente epigráfica. Es decir, elimina toda posible imagen de la moneda. De esta manera se distancia totalmente de lo que era la moneda bizantina y también de lo que era la moneda persa. ¿Por qué se eliminó toda imagen y quedó una cuestión epigráfica? Bueno, pues lo hizo fundamentalmente por motivos teológicos. A pesar de que todavía no había ocurrido el edicto iconoclasta de Yazid II, que eso, bueno, pues vendría un poquito más tarde, pero bueno, pues ya estaban todas estas discusiones teológicas sobre si se podía representar a Dios o no, si se podía representar al emperador, pero claro, es que si representamos al emperador o al califa, ¿no? Pues resulta que se puede confundir con Dios, lo que sea. Entonces al final dijeron, pues fuera todo, y aquí simplemente haya una epigrafía en las monedas, que al final lo que están haciendo es representar la palabra de Dios, nada menos. Bueno, se ha escrito ríos de tinta sobre la reforma del califa Abd al-Malik. Se ha entendido, bueno, pues desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, religioso, teológico, cultural, como queráis. O sea, cualquier perspectiva que se os pueda imaginar a una reforma monetaria, pues está claro que ha habido gente que haya escrito 8 artículos sobre esta reforma tomando esa perspectiva. O sea, os cito 5 artículos de los que he podido encontrar ahí en el artículo que acompaña este podcast, pero vamos, que podéis encontrar vosotros otros 20 si queréis. Aquí, para nosotros que estábamos en Al-Ándalus, no nos olvidemos, lo importante es que había ocurrido esa reforma. De hecho, el bueno de Abd al-Malik se murió antes de que Tariq entrase en la península ibérica. Y bueno, pues en la península ibérica se pusieron a acuñar estos dinares de indicción. Y alguien puede decir, pero bueno, ¿pero por qué? ¿No? ¿Por qué no siguen la reforma de Abd al-Malik? ¿Qué pasa? ¿Que no se han enterado? A ver, aquí ya esto es cosa mía, ¿eh? O sea, lo que voy a decir ahora, esto es de mi propia cosecha y puede estar erróneo, pero a mí me parece bastante lógico. Hay que entender que, claro, en unos primeros momentos no es que se venga un ejército con unos monederos y con gente experimentada en el proceso o en la acuñación de monedas o en el ensayaje de estas monedas. No, o sea, ahí pues agarrarían a los monederos que hubiese ya en la península ibérica, o herreros, o vaya usted a saber quién hizo estas monedas, pero desde luego no eran técnicos propios de Damasco, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claro, lo que no puedes hacer son monedas a semejanza de las monedas que están haciendo en Damasco, haciéndolas en Al-Ándalus de cualquier manera. O sea, si no tienes la capacidad de hacer una moneda exactamente igual, con exactamente la misma pureza de oro, lo mejor es que hagas cualquier otra cosa que se pueda diferenciar fácilmente, porque como sea muy semejante, pero tenga menor pureza o menor peso o lo que sea, pues entonces es cuando la has liado. Bien, pues entendiendo esto, entendemos por qué aparecen estos dinares de indicción en un primer momento y aguantan durante bastante tiempo. De hecho, hasta el año 102 de la Égira, es decir, el año 720 o 721 de nuestra era, no aparecen los dinares en Al-Ándalus que siguen la reforma de Abd al-Malik. Bien, estas acuñaciones de estos primeros dinares posteriores a la reforma de Abd al-Malik se acuñaron con módulos de 1 dinar, medio dinar y 1/3 dinar. Y eran idénticos a los de Damasco, pero incluyendo la ceca al-Ándalus. Eran monedas más grandes que los dinares de indicción, pesaban 4,2 gramos y estilísticamente, como digo, eran exactamente igual que los de Damasco y tenían la misma pureza, era una pureza altísima de oro. Hoy en día son monedas rarísimas. Lo primero porque se parece que se acuñaron pocas, y lo segundo es porque se estuvieron fundiendo durante muchísimo tiempo. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, como digo, se acuñaron a partir del año 102 de la Égida y se acuñaron hasta el 109 de la Égida, o sea, hasta el año 727. Esto eran tiempos de Yahya B. Salama al-Kalbi.
Este era el gobernador del Andalus para el año 109 de la Égira. Y la moneda que se va a subastar ahora dentro de la colección Tonegawa es justamente de este año 109, del año 727. A partir de este año, a partir del 109, se cancela la acuñación de oro durante 190 años. O sea, hay que irse ya casi hasta el siglo IX, hasta 190 años más tarde, para encontrar otra vez moneda de oro andalusí. Bueno, esta moneda del año 109 de la Égira es rarísima. Lo primero porque todas estas monedas andalusíes acuñadas después de la reforma de Abd al-Malik son todas ellas muy raras. De esta del 109 existen 2 ejemplares. Y además está precioso, porque es un estilo maravilloso y además perfecto. O sea, es que está como el día que se hizo. No se le puede pedir más a esta moneda. Bueno, sí se le podría pedir más y sí que se le puede exigir más a este ejemplar en concreto. Y es que el propio Taufik Ibrahim escribió un artículo sobre él, hablando de la trascendencia teológica de las leyendas de esta moneda. Este ejemplar aparece en la revista Mancuso, dentro del artículo, pero es que también era la portada del artículo, y hoy en día si entras en la web de We Are Numismatics, que es donde se está alojando la revista Mancuso, vemos que la portada es justamente este dinero. O sea, es que tiene unas referencias bibliográficas clarísimas gracias a Taufik, que se preocupó por ello, como digo, en estudiar mucho sus monedas y en divulgar este conocimiento. Bueno, también nos indica en este artículo que, en su opinión, tiene toda la lógica, que en los siguientes años, décadas e incluso siglos, las monedas que se habían acuñado siguiendo esta reforma de Abd al-Malik se fundieron masivamente. Porque claro, si lo pensamos, es que Al-Ándalus se quedó sin acuñaciones de oro durante 190 años. Entonces, cuando hiciese falta oro pues para joyería o para cualquier otra cosa, pues tirarían del oro que hubiese. Entonces, estas monedas, las que quedaron en Al-Ándalus, pues prácticamente ninguna de ellas sobrevivió. Y es por eso por lo que hoy en día son tan rarísimas. Como digo, esto es un pepinazo de moneda, y entonces yo no tengo ni idea de cuánto pueda llegar a costar. O sea, va a salir en 15.000 euros, pero pues no sé, es la típica que puede subir a 50.000, a 70.000, no sé, o 30.000, o yo qué sé, ¿no? Pero si me dicen 100.000 tampoco me extrañaría. O sea, es la típica que yo creo que va a volar, pero no sé hasta dónde va a volar, ¿no? Y en general, la colección está llena de piezas rarísimas, como vuelvo a decir, y os animo a que, si os interesa lo más mínimo la moneda andalusí, veáis la colección Tonegawa. El primer volumen es maravilloso. Guardadlo, guardad el libro si os lo manda Aureo. Si no os lo manda Aureo, los catálogos, que a mí no me los manda desde hace tiempo porque les digo que no me lo manden, porque yo solamente lo que hago es guardar los PDFs, pero guardad el PDF y tenedlo como referencia, porque esta colección Tonegawa va a ser la referencia de moneda andalusí durante los próximos años, y me atrevería a decir que un par de décadas fácilmente. O sea, dentro de 5, 10 e incluso 20 años, cada vez que hablemos de moneda andalusí y queremos una referencia clara, estoy seguro que acudiremos a los catálogos de la colección Tonegawa. Así que os recomiendo encarecidamente que los guardéis. Y bueno, y si queréis aprender sobre moneda andalusí, pues mira, entráis en el catálogo, veis algunas monedas y dices, venga, me voy a poner a investigar sobre esto, voy a ponerme a leer algunas fuentes y demás, y os aseguro que vais a pasar muy buen rato y vais a aprender un montón. Con lo que aparece en este catálogo tenéis para meses de estudio. Bueno, ahí quedan mis recomendaciones. Yo me voy a despedir, no sin antes volver a agradecer a Almudena Ariza la muy buena mano que me ha echado con este artículo. Un abrazo a todos y hasta pronto.